Hola, ¿cómo están? Les saludamos desde el Palacio de Fuensalida, desde la sede del Gobierno regional. Y apunten, por favor, este número, 23. Es el número de periodistas que nos reunimos hoy aquí para participar en una macro entrevista a la presidenta del Gobierno regional, a María Dolores Cospedal. Por tanto, lo primero es saludarla. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Y agradecerle que facilite este formato tan amplio y tan plural. No, muchas gracias a todos los periodistas por venir. Soy yo la honrada y muy agradecida además. Bueno, como somos tantos, Presidenta, nos hemos organizado por bloques temáticos. Sería política, por ejemplo, economía, sanidad, educación, para que todos podamos preguntar e incluso repreguntarle. Así que si os parece, si le parece, Presidenta, comenzamos ya. Abriría el turno Venceslao Berrendo, de la regional. Muy bien. Gracias. Hola, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Me toca romper el hielo y me gustaría hacerlo con un tema que parecía algo olvidado y que creo se va a hablar mucho de este asunto durante los próximos meses. Dentro de la presentación de los presupuestos regionales para 2014, ha anunciado la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de apoyo a la familia, un plan de apoyo a la familia dentro del cual hay un programa de apoyo a la maternidad con variadas y diversas medidas. Me gustaría saber cómo y cuándo se van a poner en marcha estas medidas y cuáles van a ser las primeras en ponerse en funcionamiento. Bien. Sí, efectivamente, yo anuncié en el debate del Estado de la región un plan de apoyo a la familia que ya se viene ejecutando en parte, pero dentro de ese plan de apoyo a la familia, que ya se comentó y se presentó antes de verano, hay una parte muy importante que está prevista, que es un plan de apoyo integral a la maternidad. ¿Por qué? Porque la protección que queremos dar a las mujeres desde el Gobierno regional es una protección integral y una parte de la protección que requerimos las mujeres también tiene que ver con nuestra maternidad. Hay una planificación especial, por ejemplo, de apoyo a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, que ya se anunció en su día, con medidas tales como, por ejemplo, la puesta a disposición de viviendas de forma gratuita cuando hayan sido objeto de violencia de género para ellas y para sus hijos, también el acceso a programas de formación en las empresas con una bonificación a los empresarios del 100%, pero hay otra parte muy importante cuando se habla de política de mujer que muchas veces se olvida, aunque la política de mujer tiene que ser transversal, y es algo que nos afecta fundamentalmente a las mujeres, que es nuestra maternidad. Bien, dentro del plan de apoyo a la maternidad, lo que pretendemos y lo que yo pretendo como presidenta es que ninguna mujer, por el hecho de ser madre, se pueda encontrar en una situación de dificultad. Todo lo contrario, el ser madre tiene que ser un motivo de alegría para la familia o para la mujer que va a encarar esa etapa tan importante de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que pretendemos? En primer lugar, la creación, que estará a disposición el año que viene, de una red integral de apoyo a la maternidad, unos centros de asesoramiento que estarán en todas y cada una de las provincias de Castilla-La Mancha para que las mujeres de toda clase, con independencia de los recursos económicos, con independencia de su edad, tengan un lugar de asistencia, de asesoramiento, de las ventajas, de los beneficios, de los derechos que les asisten por estar embarazada desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social o desde el punto de vista de sus demandas, los que ya recoge la legislación, que muchas veces las mujeres no los conocen o no los conocemos. En segundo lugar, apoyar a las mujeres que se encuentran en una situación más dramática desde el punto de vista económico, en una situación de intervención social. Esas mujeres que puedan tener lo que vamos a llamar un bono mamá, una beca mamá, para que su maternidad no venga todavía a agravar más la situación de desesperación o de emergencia social en la que se puedan encontrar. Son mujeres con pocos recursos que ya se encuentran dentro de los planes sociales, pero además ayudarlas especialmente por el hecho de que vayan a ser madres, cosa que hasta ahora no existían, con una ayuda especial económica también en función de la renta. Y la tercera parte,
que yo creo que es fundamental, es ayudar a las mujeres jóvenes que muchas veces se encuentran sin ningún tipo de asistencia ni de amparo a que puedan llevar a cabo su maternidad, muchas veces a que terminen sus estudios, que los dejan sin terminar, tanto en el ámbito de la formación obligatoria como luego la formación superior, si es que es así, ayudarles a que puedan terminar su ciclo educativo, el que ellas quieran terminar, e incentivarles a que terminen de estudiar, y también a las menores de edad, que muchas veces se encuentran completamente huérfanas de auxilio, por decirlo de alguna manera. Si ellas quieren ser madres, ayudarlas a que efectivamente puedan vivir su maternidad, y ayudarlas también en unos pisos y en unos centros de acogida hasta que tengan la autonomía suficiente como para poder independizarse con su bebé. Esto con carácter general lo que es el apoyo a la maternidad una vez que se ha tenido el hijo. Antes de tener el hijo, mientras una mujer está embarazada, pues planes también para facilitar la accesibilidad y la movilidad de las mujeres embarazadas. Muchas veces cuando hablamos de movilidad o de accesibilidad nos olvidamos que cuando una mujer está de 7, de 8 meses o de 9 meses, pues tiene difícil moverse en algunos lugares, pues sufrir por determinadas escaleras. Bueno, pues que todo eso también se contemple, y que se contemple planes especiales en el acceso al ocio y a la cultura de las mujeres embarazadas, que muchas veces tienen mayores dificultades. Es un plan integral, y yo creo que es muy necesario en estos momentos donde también la crisis económica a veces hace que la llegada de un hijo no sea el acontecimiento alegre e importante que tiene que ser. Eso es lo que pretendemos. La puesta en vigor ya se va a ir poniendo en vigor provisionalmente, pero ya antes de que termine el año, por ejemplo, podremos empezar a contar con, en el ámbito de la intervención social, con algunas ayudas económicas, por ejemplo, y con los centros de asistencia de carácter provincial. Bueno, tras estas primeras preguntas vamos ya, si le parece, con Jesús Alarcón, de Visión 6 Televisión. Tienes la palabra. Muchas gracias, presidenta. En nombre gracias del equipo que represento, muchas gracias también de ello. A ustedes por venir aquí. Gracias. Hace un mes y una semana aproximadamente coincidí con usted en la Feria de Albacete, sí, y no conocíamos todavía el principal candidato del grupo de la oposición para la carrera, aunque presuponíamos quién iba a ser, ¿no? Ya se conoce para las elecciones la carrera hacia Fuensalida. ¿Cómo cree que va a ser, desde el punto de vista del opositor, esa carrera hacia Fuensalida? ¿Va a ser una carrera donde va a respetar su calle, intentará hacer su mejor crono? ¿O va a ser una carrera donde será una carrera de obstáculos, donde invadirá su calle, donde incluso se apoyará de otros corredores para al final poder llegar a la meta y conseguir el Palacio Fuensalida? Bueno, visto en términos de una carrera, es muy gráfico, efectivamente, los términos de una carrera. Las carreras pueden ser de corto recorrido, pueden ser de larga distancia o de media distancia, y pueden ser con obstáculos o sin obstáculos. Yo creo que todos los caminos para conseguir algo importante siempre tienen obstáculos, siempre, porque cuando algo es importante y tiene una dificultad, pues siempre una se encuentra con obstáculos. Lo importante es que esos obstáculos estén dentro de las reglas del juego. Esto es lo importante, porque hay obstáculos que están en las reglas del juego y otros que están fuera de las reglas del juego. Lo importante es cumplir las reglas. Y lo importante, yo creo, cuando uno tiene que correr, es que también corra dentro de su calle. Eso es respetar las reglas del juego. Bueno, a partir de ahí yo sé cómo va a ser mi, entre comillas, carrera, y va a ser una carrera pues dentro de mi calle, salvando y saltando los obstáculos que tenga que saltar, porque es lo que me corresponde. Esos obstáculos obviamente están identificados con lo que será los argumentos de la oposición, en este caso del candidato de la oposición y de otros candidatos que se puedan presentar. Bueno, pero eso está dentro de las reglas del juego político, siempre que estemos hablando de obstáculos que tengan que ver con la política y con el juego político. Las carreras pueden ser limpias o pueden ser no tan limpias, eso depende de todos los que estén compitiendo. Yo, desde luego, la mía la pienso hacer limpia, eso sí se lo digo, y los demás, pues cada uno tiene su responsabilidad. Bueno, por seguir con esta entrevista maratoniana, siendo gráficos, tiene la palabra César García del digital.com. Digitalcastilla-la-mancha.com. El digitalcastilla-la-mancha.com, César. Hola, presidenta. En este año greco, que por desgracia ya se está acabando,
Usted declaraba hace poco más de una semana que tenían encuestas en las que la intención de voto para el PP era favorable. Ustedes, el PP, ha tenido que aplicar medidas de ajuste muy fuertes, especialmente duras en Castilla-La Mancha. Entonces, muchas medidas de esas han sido impopulares y que, en cierta manera y en muchos casos, han ido en contra de sus intereses electorales. Ahora que queda apenas 7 meses para las elecciones, a mí me gustaría que nos contara algo más de esas encuestas que dicen que maneja, que dice usted que maneja, y que me dijera cuál es la expectativa de voto en estos momentos del PP y de los partidos que van a concurrir a estas elecciones, de los principales partidos, si se va a acabar el bipartidismo en Castilla-La Mancha. Y bueno, ustedes ganaron las elecciones europeas, pero sufrieron también un voto de castigo importante. Entonces, en base a estas encuestas, ¿el PP ahora mismo está creciendo, está retrocediendo o se va a quedar como está? Muchas gracias. Bueno, eso es casi como se adivina, don César, pero vamos a ver, nosotros sí manejamos, yo creo que todos los partidos políticos manejan encuestas y manejan estudios tanto cualitativos como de intención de voto. Esto está en el ámbito normal del funcionamiento de un partido político que se quiere presentar a unas elecciones. Las que maneja internamente el partido que a mí me apoya y del cual yo soy presidenta, además de ser presidenta de Castilla-La Mancha, pues sí nos dan una situación favorable al gobierno del Partido Popular, por decirlo de alguna manera, y una situación de ventaja frente hasta quien hoy ha sido nuestro mayor adversario político, que es el Partido Socialista Obrero Español, aquí en Castilla-La Mancha. A partir de aquí, ¿qué pasa con una encuesta? Que una encuesta es una foto fija en un momento. Quedan 7 meses, lo ha dicho usted muy bien, para las elecciones, y por lo tanto en 7 meses pueden pasar muchas cosas. Las encuestas lo que te tienen que hacer es, si te van bien, intentar que te vaya mejor, y si te van mal, intentar superarlas. Y por lo tanto esa es mi responsabilidad como presidenta de mi partido y desde luego como presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha. Yo quiero volver a ser presidenta de Castilla-La Mancha, no lo oculto, lo digo con toda la claridad y lo he dicho desde el primer día que tuve la suerte de ser presidenta, que me gustaría volver a repetir, y entonces voy a hacer todo lo posible por volverme a ganar la confianza de los ciudadanos. Es verdad que en las elecciones europeas ha habido un retroceso en el voto a los grandes partidos mayoritarios, es verdad. También es verdad que el Partido Popular ha quedado muy por encima del siguiente partido, del Partido Socialista Obrero Español, pero contestando a su pregunta le diré que yo creo que en estas elecciones es muy posible que Castilla-La Mancha deje de ser una región donde solo estén representadas en las Cortes regionales 2 partidos políticos. Yo creo que es posible que entre algún otro partido político, que en tiempos ya estuvo Izquierda Unida, luego fue absorbido en cierta manera ese espectro de voto por el Partido Socialista. Yo creo que Izquierda Unida va a volver a tener representación, eso creo yo, me puedo equivocar, y creo también que los ciudadanos a la hora de votar a su gobierno regional van a diferenciar de manera muy clara lo que es o podía ser en las elecciones europeas un cierto voto de castigo a los partidos mayoritarios, porque en una situación de crisis es lógico que el ciudadano contra lo establecido se rebele y quiera protestar, y yo lo entiendo, y ha habido que pasar momentos muy duros, pero otra cosa es definir ya las cosas importantes, las de todos los días: quién nos va a gestionar la sanidad, la educación, si se van a poder cobrar las nóminas, si nos vamos a ir otra vez a la bancarrota. Bueno, yo creo que ahí los ciudadanos van a saber diferenciar entre propuestas serias o propuestas populistas y demagógicas. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, ellos son los que tienen que decidir, claro está. Cerramos este bloque de política general con Mari Llande en Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, presidenta? Yo le voy a preguntar por una de esas cosas que oímos todos los días en la calle, que llena la bolsa de votos de Podemos desde que se ha conocido. Me refiero al caso de las tarjetas Black de Caja Madrid. Sabe que ha indignado completamente a la sociedad española, que se habla de ello continuamente, todos los días. A mí me gustaría saber qué conclusiones ha sacado de esa situación, de eso que se ha conocido. ¿Qué pensó cuando se enteró de lo que iba a salir o cuando vio lo que había salido? ¿Qué más cree que se puede hacer para que no vuelva a pasar y para que la población española recupere la fe en sus instituciones y en sus políticos? No, políticos no, estamos hablando de un banco, también lo tengo que decir. Bueno, pero para quiero decir que algunos consejeros son políticos, de hecho, y otros no. Eso es. Sí. Y si cree que después de que se conozca que el juez ha pedido una fianza de 3 millones de euros para Rodrigo Rato, 16 para Blesa, el Partido Popular debe ser más contundente que lo ha sido con la apertura de un expediente informativo, cuando otras organizaciones, otros partidos políticos han expulsado directamente a los consejeros que tenían esa tarjeta.
Bueno, pues por el orden que me ha planteado. En primer lugar, yo cuando me enteré del asunto, yo creo que como todos los españoles, pues lo que me causó fue indignación, asombro e indignación. Asombro porque es asombroso, ¿verdad? No se puede negar que es asombroso y es absolutamente inconcebible. Y indignación, eso no lo voy a negar. Y creo que esto perjudica a todo el mundo, a todas las instituciones. Tengo que decir que es un banco, que se trata de un banco que obviamente... Un banco lo fue al final, antes había sido una caja de ahorros, que en esa caja de ahorros había representantes que venían del mundo de la política, o que eran propuestos por partidos políticos, mejor dicho, y otros no, por partidos políticos, por sindicatos, por organizaciones empresariales, también por otras instituciones del Estado, como es bien sabido, a todos les ha afectado, a todos. Por lo tanto, yo también tengo que decir que esto no es un tema que se pueda circunscribir a partidos políticos. No sé si eso es bueno o es malo, pero es la realidad. En segundo lugar, creo que lo que tenemos que aprender todos de este tema es que nunca más se puede volver a producir. De hecho, no se ha producido ahora, se produjo en el pasado. Porque también está bien recordar que estamos conociendo ahora un tema porque se le ha dado transparencia, pero que es un tema que se produjo en el pasado, no ahora. Y que ahora lo que estamos viviendo es la convulsión lógica de enterarnos de algo que tuvo lugar en el pasado. Es decir, que la transparencia la estamos ejerciendo ahora. Yo creo que eso también es importante, de forma dolorosa, porque afecta mucho, pero es transparencia, conocer es transparencia. Y yo creo que eso es bueno, es bueno. Por lo tanto, también de la transparencia hay que aprender que hemos sido capaces de ejercer y de hacer un ejercicio de transparencia. Creo que lo que tenemos que aprender es que estas cosas no se pueden volver a producir nunca más de forma tajante. Y con relación a lo que me pregunta acerca de los que son afiliados o militantes del Partido Popular, yo le tengo que decir que aquellas personas que ejercían un puesto de responsabilidad inmediatamente fueron cesadas, inmediatamente, pero inmediatamente antes de que pasaran 12 horas. Esto lo quiero recordar. Y con relación a los que solo tienen la condición de afiliados o de militantes, lo que hemos hecho en mi partido es lo que marcan los estatutos de mi partido, que están aprobados por todos los militantes del partido, y es que hemos iniciado un expediente informativo que se transformará en un expediente disciplinario para saber qué es lo que ha pasado, porque todo el mundo, también en España, afortunadamente, tiene derecho a decir su propia versión, y nosotros vamos a oír la versión. Nos guste o no nos guste, creo que es de justicia oír la versión, y a partir de ahí tomar la decisión. Creo que la contundencia no está reñida con la legalidad a la hora de tomar decisiones, también dentro de un partido político, y lo que no queremos es que una decisión que tome el partido pueda ser, en su caso, impugnada por ser irregular o ilegal. Eso es lo que estamos haciendo, pero la contundencia y la rapidez en la actuación, yo tengo que decirle que no se puede dudar que el primer partido que dijo y que manifestó una actuación fue el Partido Popular. Inmediatamente los que tenían cargos fueron cesados automáticamente antes de que pasaran 12 horas, vuelvo a repetir, otros 24 horas me refiero, y en segundo lugar iniciar el expediente tal y como marcan los estatutos. ¿Que hay otros que han expulsado directamente a la gente? Y esa gente afiliada a otros partidos políticos ahora dicen que van a recurrir porque se han saltado la legalidad con ellos y que tienen derecho por lo menos a que les oigan. Eso también está pasando. Yo lo que no quiero es que eso pase en el Partido Popular, y lo vamos a hacer, pero como hay que hacerlo desde el punto de vista legal. Obviamente, también le digo, esto no va a pasar como en un tribunal que se lleva años y años y años. Nosotros tomaremos la decisión lo más rápidamente posible. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de empleo. Y es el turno ahora, para hacerlo, de Beatriz Tavares, de Popular Televisión, Castilla-La Mancha. Cuando quieras, Beatriz. ¿Qué tal, Presidenta? Gracias por la invitación. Me gustaría preguntarle por el objetivo de déficit, que sí que es una cifra muy importante para la economía de Castilla-La Mancha. Y bueno, sí es cierto que en 2011, en el último año del gobierno de José María Barreda, estaba siendo la tasa más alta, con un 7,3%. En cuanto llegaron al gobierno, su meta fue reducirla, y de hecho en el primer año hubo un descenso histórico. Y me gustaría un poco saber cómo cree que valoran esto los ciudadanos, cómo les repercute en el día a día y qué perspectivas tienen para 2015. ¿Son positivas? Bueno, las perspectivas sí son positivas, pero voy a comenzar por donde ha empezado usted. Efectivamente, nosotros éramos la región de España que tenía un porcentaje mayor de déficit. Esto no es algo que yo me invente, esto es un dato objetivo, y un dato objetivo que estaba fijado por el entonces Ministerio de Economía y Hacienda. Todavía no gobernaba el Partido Popular, y después fue un dato
incontestable. Un 7,8% de déficit fue como terminamos el año 2011, después de hacer grandes ajustes durante el verano, porque empezamos en el mes de mayo, ya con un 6 y pico de déficit, era imposible cerrar de otra manera y tuvimos que hacer ajustes muy importantes. ¿Por qué es importante cumplir el objetivo de déficit? El objetivo de déficit, es decir, trabajar para que los ingresos sean iguales que los gastos, que esto es lo que significa ir cumpliendo el objetivo de déficit, solo tiene una función instrumental, y esa función instrumental es ayudarnos a que no tengamos que estar permanentemente endeudándonos y pagando intereses por nuestra deuda que literalmente se comen los ingresos de Castilla-La Mancha y por lo tanto evitan o no nos permiten dedicar ese dinero pues a la sanidad, a la educación o a los servicios sociales básicos. Para eso es para lo que hay que cumplir el objetivo de déficit. Y le voy a poner un ejemplo muy gráfico. Este año en el que nos encontramos, 2014, según todos los avances que tenemos internamente y también desde fuera, Castilla-La Mancha va a cumplir el objetivo de déficit. Y también los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que hemos presentado para el año que viene, para el año 2015, también llevan la previsión de cumplir el objetivo, que es un 0,7 de déficit. Vuelvo a decir, un 0,7 de déficit quiere decir que vamos a seguir todavía gastando más de lo que ingresamos, un 0,7, pero todavía vamos a seguir gastando más de lo que ingresamos porque tenemos que ir relativamente poco a poco ya al final. Pero fíjese, este año, precisamente porque hemos ido haciendo nuestros deberes en el pasado, ya son 111 millones de euros menos lo que vamos a pagar por intereses de la deuda. ¿Por qué? Porque hemos ido reduciendo nuestro déficit. Esto lo entiende cualquier familia española que tenga un crédito o cualquier empresa o cualquier autónomo que tenga un crédito. Cuando se tiene menos deuda se pagan menos intereses. Bueno, pues en la Administración pasa exactamente igual y en el Gobierno de Castilla-La Mancha pasa exactamente igual. Con esos 111 millones de euros nosotros nos podemos permitir y nos ayuda, por ejemplo, a cosas tan importantes como es poder rebajar los impuestos o como es poder aumentar el gasto en algunos servicios sociales básicos. Bueno, para eso vale cumplir el objetivo de déficit. No se trata de ser el primero de la clase, ni de hacer los deberes mejor que nadie. Se trata de ir reduciendo el pago de interés. Y se trata también, y esto es muy importante, en demostrar que nosotros somos una región fiable, que Castilla-La Mancha es una región donde se puede venir a invertir, donde se pueden fiar de su gobierno y también de sus gobiernos locales, que tengo que decir que los ayuntamientos, las administraciones locales casi en su totalidad se han comportado de manera ejemplar y también han hecho sus deberes y han hecho un esfuerzo de austeridad muy duro para muchos alcaldes, pero han hecho lo que tenían que hacer, porque claro, es mucho más fácil decir que sí que decir que no, siempre es mucho más fácil, pero demostrar que somos gente en la que se puede confiar y que esta tierra es una tierra seria, de gente comprometida, de hombres y mujeres que saben hacer esfuerzos cuando hay que hacerlos, porque saben diferenciar lo que es más accesorio de lo que es fundamental y lo que es importante, pues yo creo que es muy importante para nosotros como región. Hemos salvado nuestros servicios sociales, tenemos una sanidad pública, una educación pública, se pagan las nóminas. Bueno, yo creo que todo esto es muy importante y para eso vale cumplir el objetivo del déficit. Y yo creo que tenemos también buenas expectativas en este sentido, lo creo firmemente porque estoy decidida a que las cumplamos para el año que viene, para el año 2015. Gracias. Presidenta, también en clave económica, Manuel Lozano de La Cerca. Muy bien. Sí, Presidenta, muchísimas gracias, tanto por invitar al medio que represento, como a mí personalmente. Se han presentado recientemente los presupuestos para Castilla-La Mancha de 8.206 millones de euros, lo que supone aproximadamente un 3% de incremento respecto del año 2014. Perdón. Sí. Por otro lado, efectivamente, como usted bien dice, pues, se reduce la carga financiera de los intereses en 111 millones de euros. En otro orden de cosas, y siempre desde el punto de vista halagüeño, el último informe presentado recientemente por el BBVA determina que puede haber un crecimiento para el año que viene del 1,7% en materia de empleo y que el Producto Interior Bruto puede crecer en torno al 2,3%. Estos son datos muy halagüeños. Evidentemente pueden ser, según sus propias palabras, los presupuestos de la recuperación y no me cabe la menor duda. Con lo cual estamos muy satisfechos después del esfuerzo que en Castilla-La Mancha se ha hecho. Sin embargo, los últimos días, las últimas horas, en Europa, los organismos internacionales a nivel bancario, monetario internacional y las bolsas determinan que hay un repunte, que puede haber una recaída
en la zona euro, sobre todo por la paralización de las economías alemanas, de la francesa y de la italiana, donde lejos de tener un crecimiento de su Producto Interior Bruto, pues algunas se han estabilizado y otras han tenido un crecimiento negativo. Yo lo que pregunto es, después de ese esfuerzo y de que por fin quizás en España, en Castilla-La Mancha, se pueda pensar en esa recuperación para el año que viene, ese repunte, esa recaída negativa de esa recesión en la zona euro, ¿hasta qué punto puede repercutir en España, por supuesto, pero también en Castilla-La Mancha en lo particular? Y me va a permitir, porque no quiero que luego se me quede en el tintero, dado que somos de Albacete, me gustaría también, y me va a permitir que se lo diga, hasta qué punto y en qué situación está el Museo de Arte Realista, que tanta importancia va a tener para Castilla-La Mancha, pero también para Albacete, cuándo se van a empezar las obras y si realmente se va a poder poner en marcha en el año 2015. Muy bien. Vamos a ver, empezando por la cuestión económica. Empezando por la cuestión económica, es verdad que en los últimos días se ha producido un temor a que Europa pueda volver a caer en una nueva recesión, sobre todo por el comportamiento de las economías francesa e italiana, sobre todo francesa e italiana. ¿Qué ha ocurrido con estas economías? Pues se lo tengo que decir muy claramente, pues que no han hecho lo que tenían que hacer. El Gobierno de España y también el Gobierno de Castilla-La Mancha, de una manera muy intensa, ha tomado medidas y ha tomado decisiones que han sido muy impopulares durante estos años, pero era absolutamente imprescindible tomar esas medidas y tomar esas decisiones para poder empezar a abandonar la recesión y empezar la senda de crecimiento. Efectivamente, como muy bien decía, estudios de organismos nacionales e internacionales y también de servicios de estudios muy prestigiosos de entidades financieras de nuestro país dicen que el año que viene España puede crecer sobre el 2% y Castilla-La Mancha por encima de la media, un 2,3%. También tengo que decir que estos estudios ya están hechos con ese temor de un cierto parón en el ámbito europeo, porque están rectificadas ya las cifras de crecimiento después de que conocíamos ese posible temor. Ayer la bolsa caía, precisamente, bueno, pues porque como dice el refrán, el dinero es miedoso, ¿verdad? La bolsa caía precisamente por ese miedo a la recesión. Pero creo, y se lo digo con toda sinceridad, creo que los países que hemos hecho lo que teníamos que hacer, particularmente España, que hemos apostado por una reforma laboral, que no ha sido fácil, hemos apostado por una reforma del sistema financiero. Antes hablábamos de transparencia y tiene que ver también mucho con esto. Se han limpiado muchas cosas de nuestro sistema financiero, hemos apostado por una reforma energética, teníamos una deuda energética, teníamos de 25.000 millones de euros y eso ya se ha terminado. Creo que las naciones y las regiones que hemos apostado por reformas estructurales importantes estamos mucho mejor preparadas para afrontar una posible desaceleración o recesión que pueda venir en este momento, no quiero utilizar la palabra desaceleración, que era la que se nos decía cuando no se quería hablar de crisis, o una nueva crisis o una intensificación de la crisis, estamos mejor preparados que lo que están otros países europeos. Por lo tanto, yo creo que España, aunque haya ahora un pequeño parón en el crecimiento europeo, va a aguantar mucho mejor ese parón. Y creo que Castilla-La Mancha, también consecuentemente, que está por encima de la media nacional, también va a aguantar mucho mejor ese parón. Lo creo firmemente. Bien, yo soy optimista, pero soy realista. Soy realista, porque obviamente también sé que nos quedan muchas cosas por hacer. Es verdad que hay una previsión buena de crecimiento del empleo, hay una previsión buena de crecimiento de la economía, pero sería una insensata y una imprudente si no supiera que nos queda muchísimo por hacer, sobre todo en materia de empleo. Yo sé que nos queda mucho por hacer y ese es mi gran reto, pero creo que estamos mejor preparados que muchos de nuestro país y desde luego creo que nuestro país está mucho mejor preparado que muchos otros países de Europa. Y con relación al Museo de Arte Realista de Albacete, bien, pues hace relativamente, bueno, a principios del mes de septiembre firmamos el convenio con los artistas para establecer el depósito de sus obras y también para que entre todas las administraciones implicadas, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Albacete y el Gobierno de Castilla-La Mancha, podemos poner ese museo en marcha, el Museo de Arte Realista de Albacete, que es un museo que va a tener carácter internacional, no solo carácter local o carácter regional. Y yo espero este año, que comienza, poder comenzar las obras, este año 2015, y nos gustaría mucho, pues ya que estamos hablando entre dos albaceteños, que la próxima feria de Albacete pudiéramos ver la apertura del museo. Esa es nuestra intención, no sé si se podrá ser para la feria, pero en todo caso dentro del año 2015.
Muchísimas gracias. Gracias. Así las cosas, vamos a retomar el bloque económico con Aureliano Bermúdez, de Onda Cero, Castilla-La Mancha. Muchas gracias. ¿Qué tal, Presidenta? Muy bien, muchas gracias. Uno de los objetivos, por no decir el objetivo de su gobierno, es la creación de empleo. Los presupuestos del 2015 me parece entender que la consejería más mimada va a ser la de Empleo y Economía. Para ello le van a destinar 160 millones, que supone, pues, creo que un crecimiento del 2,2. Los capítulos a los que va a ir destinado este dinero, fundamentalmente supongo yo que será el empleo juvenil. Es donde yo quiero que de alguna manera, una parte muy importante, donde quiero que de alguna manera nos cuente un poco las medidas concretas que van a aplicar. También el fomento de empleo en las empresas y también el fomento de la internacionalización de las pymes. ¿Puede un poco detallarnos exactamente cómo se van a gastar esos 160 millones? Bueno, 160 millones que con programas complementarios van a ser muchos más, porque lo ha dicho muy bien, hay una parte muy importante para fomento del empleo juvenil. ¿Qué es lo que nos ocurre en Castilla-La Mancha? En Castilla-La Mancha tenemos una tasa de empleo juvenil muy alta, como en el resto de España, que ha bajado también, lo tengo que decir, ha bajado bastante, pero seguimos teniendo una tasa de empleo juvenil alta. Y esa tasa de desempleo juvenil es sobre todo muy alta en jóvenes que no tienen formación. Esto es una realidad. En jóvenes que no han terminado su educación obligatoria. Y yo creo que esta realidad que tenemos es algo que tenemos que combatir y que tenemos que combatir con toda serie de medidas que van dedicadas no solo directamente a la contratación de la gente joven, sino a la preparación de la gente joven para que se la pueda contratar. Claro, ¿qué nos ha ocurrido en el pasado? Que la gente joven, nuestra gente joven, mucha dejó de estudiar, muchísima dejó de estudiar. Hemos tenido la tasa de abandono escolar más alta de toda España. Más alta en algunas ocasiones o entre las 3 más altas de toda España, hablando entre comunidades autónomas. ¿Qué ha ocurrido luego? Pues que nuestra gente joven, que no estaba formada, cuando ha llegado el momento de la crisis, los que no han tenido una formación básica, y estoy hablando de básica, son los primeros que han sufrido el desempleo. ¿Y cuál es el objetivo que tiene mi gobierno y que tengo yo como presidenta de Castilla-La Mancha? Pues a toda esa gente joven que no puede encontrar un puesto de trabajo porque no tiene ninguna formación, ayudarles a la empleabilidad, a que les puedan contratar. ¿Y cómo se les ayuda? Dándole formación. Y toda esa gente joven hay que sacarlas de ese lugar y sacarlos de ese lugar donde no tienen una situación que no tiene salida, para formarles, para poder tener una titulación y que esa titulación les permita encontrar un puesto de trabajo. ¿Estoy hablando de la titulitis? No, estoy hablando de un programa serio de formación profesional en Castilla-La Mancha. Y esa parte es una parte muy importante a la que van destinadas los fondos, porque así lo hemos diseñado en mi gobierno, en otros lugares lo harán de otra manera. Yo he diseñado un programa muy importante en materia de empleo juvenil destinado a la formación, pero no formación como en otras épocas se ha hecho, lo tengo que decir también bien claro, de unos cursos que no se sabe a dónde van y que no se sabe luego para qué vale. No, formación clara, realista, oficial, y que salgan estudiando y con sus estudios en una formación profesional, bien sea de grado básico, bien sea de grado medio, y hemos ampliado muchísimo la oferta de formación profesional este año para recuperar a todos esos jóvenes, integrarlos otra vez en el sistema educativo, atraerlos al sistema educativo, que tengan una formación profesional básica o una formación profesional de grado medio, fomentar, y la vamos a ampliar un 66%, la formación profesional dual, es decir, la que se estudia por una parte en los centros de formación profesional y por otra parte en las empresas, trabajando, y somos la comunidad autónoma que tiene más empresas y más estudiantes en formación profesional dual, pero lo vamos a tener todavía más, y esa es una parte importante del plan de empleo juvenil, porque no podemos poner a nuestros chicos y a nuestras chicas a trabajar en cualquier cosa si no les garantizamos que en el futuro ese trabajo no va a ser un trabajo de pan para hoy y hambre para mañana. Es que lo primero que tenemos que solucionar es tener una población joven que una parte muy importante tiene una formación muy buena y en otra parte también muy importante, lamentablemente, habían sufrido el abandono escolar o el fracaso escolar. Esa es una parte muy importante
del Plan de Fomento del Empleo Juvenil, que lleva empleabilidad, es decir, que una persona sea susceptible de ser empleada, contratada, porque tiene una formación que es la que necesitan las empresas para darle un puesto de trabajo. Luego hay un programa importante también, sin discriminar qué tipo de trabajador sea, si es hombre, si es mujer y dependiendo de la edad, que es seguir con el programa de empresa-empleo, que ha tenido un gran éxito, en virtud del cual lo que estamos fomentando es la contratación con contratos indefinidos de trabajadores, y tengo que decir que tenemos unos empresarios en nuestra tierra que están apostando por un empleo de calidad, porque es un tipo de contrato y de fomento de la contratación que está dando magníficos resultados, y lo dicen todos los empresarios. Se está contratando mucha gente con el programa Empresa-Empleo, lo vamos a ampliar y vamos a tener especiales bonificaciones, por ejemplo, cuando se trata de dar empleo a mujeres víctimas de violencia de género, antes lo hablaba con su compañera, o cuando se trate de dar empleo o de dar formación en otros casos a las mujeres también que han sufrido violencia de género, o en determinados casos en que están infrarrepresentadas el papel de la mujer en ese ámbito laboral. Esos son programas muy importantes, y también especiales para personas que llevan mucho tiempo desempleadas, lo que se llama el desempleo de larga duración. Yo diría que esos bloques son los más importantes a la hora de hablar del fomento del empleo en Castilla-La Mancha. Última pregunta de este bloque económico que le formula Guillermo Vila de la Radio Televisión Castilla-La Mancha. Presidenta, gracias por estar con nosotros. Volviendo al tema de los presupuestos, aunque esto es un poco más quizá sociológico, ¿no? Estos presupuestos son un poco más expansivos, o son los primeros expansivos que se hacen en esta legislatura. ¿Cree usted que ha calado en la sociedad de Castilla-La Mancha el mensaje de que podemos tener los servicios que podamos pagar, que a lo mejor no podemos volver a esas épocas donde montar en autobús era gratis, donde se subvencionaban cosas que no van a poder volver a situarse en ese punto? Bueno, yo creo que no solo en la sociedad castellano-manchega, entre nuestros paisanos, entre nosotros ha calado ese mensaje. Yo creo que ese mensaje ha calado en toda España. En toda España los españoles sabemos que nos hemos dado a nosotros mismos una sociedad del bienestar que queremos mantener y que tenemos que cuidar, y que la mejor manera de cuidarla es hacerla sostenible, porque si no la cuidamos y la llevamos a la bancarrota, pues nos quedaremos sin una sanidad pública, nos quedaremos sin una educación pública y sin unos servicios sociales públicos. Por traer el mismo ejemplo que me ha puesto usted, efectivamente en Castilla-La Mancha antes, por ejemplo, los mayores de 65 años viajaban gratis en el transporte interurbano, o los menores de 30 años, el transporte interurbano era gratis. Ahora no es gratis, no lo es. Pero sabemos que en España se pueden pagar las pensiones de nuestras personas mayores. Y sabemos que podemos garantizar una educación pública de calidad. Y sabemos, por ejemplo, muchos de esos jóvenes que eran universitarios, que la Universidad de Castilla-La Mancha ya no tiene deudas pendientes con la Junta de Castilla-La Mancha porque hemos pagado todo lo que se le debía. Bueno, yo creo que los ciudadanos pueden entender muy bien que cuando el dinero es el que es, hay que establecer prioridades. Claro, establecer prioridades supone que siempre se queda mal con alguien. Esto es ley de vida. Pero mi responsabilidad como presidenta es fijar esas prioridades. Y yo creo que las prioridades tienen que ser siempre comenzando por lo básico. Y lo básico es la sanidad, lo básico es la educación y lo básico es los servicios sociales esenciales. Nuestras personas mayores, las personas con discapacidad, dentro de las competencias que tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y yo creo que eso los ciudadanos, habrá gente que esté enfadada, obviamente, pero la mayoría lo entienden bastante bien, porque es igual y lo mismo que pasa en una familia, o que pasa en una empresa, que pasa en un negocio, o que pasa en un comercio. Cuando hay que establecer prioridades, uno va a lo importante, es lo que hemos hecho aquí. Pues precisamente ahora vamos a hablar de una de esas prioridades de sanidad, de lo básico. Tiene la palabra para ello María Carrobles, del Canal Diocesano. Gracias, Presidenta. Gracias, Han sido María. años difíciles para la sanidad y también para los profesionales que la han ejercido. ¿Cree que su labor ha sido suficientemente reconocida por la ciudadanía y por las instituciones? Y también al hilo de esto, ya que hay indicios de mejoría económica, no sé si el Gobierno se plantea restablecer de algún modo las condiciones salariales anteriores a la crisis de ellos y de otros empleados públicos. Gracias.
Pues mire, yo se lo digo claramente, yo creo que los ciudadanos de Castilla-La Mancha sí aprecian y aprecian mucho los esfuerzos que han hecho los profesionales de la sanidad. Y creo que lo aprecian mucho. Y creo que los esfuerzos que han hecho nuestros médicos, ATS, enfermeras, personal sanitario en general, creo que es muy apreciado por los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Yo también le tengo que decir que desde el punto de vista institucional, yo como presidenta y mi gobierno, sabemos que todos los esfuerzos que ha habido que hacer no hubiera sido posible sin ellos. Agradecimiento inmenso, reconocimiento absoluto y también reconocimiento de la grandísima calidad y la enorme profesionalidad que tienen los profesionales de la sanidad de Castilla-La Mancha. Eso es lo primero que tengo que dejar bien claro. Fíjese que nada más llegar al Gobierno, y estábamos hablando al principio de la entrevista del déficit, en materia de sanidad y de asuntos sociales teníamos una deuda de 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros. Cerca a lo que era antiguamente 1 billón de las antiguas pesetas. Son palabras mayores, ¿verdad? Bien. Pues no hemos cerrado ningún hospital público y los profesionales han seguido estando y han estado a la altura de las circunstancias. Hoy el 85% de las intervenciones quirúrgicas se hacen en el horario ordinario y las hace la sanidad pública, no la sanidad privada, la sanidad pública, y en el horario ordinario. Y eso es gracias a unos magníficos profesionales que tenemos. Hoy podemos decir, porque están ahí, y esto no resiste la mínima comparación, porque lo que está, hay 13 quirófanos nuevos en la región, con las más altas tecnologías, pagados por este gobierno. Hoy hay 13 centros de salud más en la región, pagados por este gobierno. Hoy tenemos una ley que va a permitir que a partir del año que viene todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha pueden elegir su enfermera, su pediatra, su médico de familia y su centro de especialidades. Y vamos a poder contrastar cómo funcionan nuestros profesionales sanitarios y aquellos centros que tengan una mejor acogida por los pacientes, pues serán centros que tengan más incentivos y serán profesionales que tengan más incentivos que otros que hayan dado un peor trato o aquellos profesionales que han dado un peor trato. Y eso es bueno para los profesionales de la sanidad, para los hospitales públicos y para los pacientes, que podremos elegir la competitividad dentro de lo público, que yo creo que es muy sana y muy buena. Por lo tanto, yo le digo, creo que hay que reconocerle a los profesionales de la sanidad los magníficos esfuerzos que han hecho. Creo que los ciudadanos se lo reconocemos. Creo que hemos vivido tiempos muy duros, sin duda, pero no hemos cerrado ningún hospital público, y hemos abierto 13 centros de salud. Y hemos ya puesto las bases, por ejemplo, para un nuevo hospital en Toledo, que se tuvo que parar el contrato que había porque era imposible de asumir por los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Era por ejemplo, el contrato del Hospital de Toledo, que llevaba años y años y años prometiéndose, y nos lo encontramos como nos lo encontramos. Y ya en estos presupuestos también están puestas las bases para poder hablar de un futuro hospital en Puertollano, que lleva 30 años y francamente pues está en unas condiciones lamentables, y un futuro hospital de Guadalajara y un futuro hospital también en Albacete y en Cuenca. Por lo tanto, yo creo que los esfuerzos han merecido la pena. Sé que ha sido muy duro, pero tengo que terminar como empecé esta pregunta. 5.000 millones de euros de deuda en la sanidad y en los servicios sociales. Creo que entre todos lo hemos conseguido. Esto no es mérito del Gobierno, esto es mérito de los profesionales sanitarios. Obviamente tiene que haber un equipo que dirija, pero sin ellos no hubiera sido posible. Interviene ahora también en materia sanitaria Julián Camacho, de IMAS Televisión. Presidenta, yo quiero preguntarle si piensa realmente construir el hospital de Puertollano en la próxima legislatura y, si me permite, dado que provengo de una zona en la que hay una gran contestación social por el cierre del Elcogas, cierre que si se produce va a producirse
y va a producir el desmantelamiento industrial no solo de la comarca, sino de la provincia de Ciudad Real. ¿Qué piensa usted? Bueno, pues mire, con relación al Hospital de Puertollano, sí ya hemos empezado a dar los pasos, le vuelvo a decir, y está previsto están previstos en los presupuestos del año 2015 comenzar a estudiar un nuevo hospital de Puertollano, y yo espero que durante la próxima legislatura podamos ver comenzado y terminado el futuro hospital de Puertollano. Eso sí se lo digo porque es un compromiso como presidenta regional. Hospital de Puertollano, que ahora hemos conocido, algunos ha conocido las circunstancias y el lugar y el estado en el que se encuentra, pero tengo que recordar que un hospital no se viene abajo en 3 años, ¿eh? Yo creo que esto lo entiende todo el mundo, ¿verdad? Bien, pues lo haremos en la próxima legislatura. Con relación al asunto del Cogas, que me preguntaba usted, mire, desde el Gobierno regional estamos haciendo lo indecible, hablando con el ministerio competente, que es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y también con las empresas afectadas, para que este cierre no se produzca y para ofrecer una solución a los trabajadores. Como seguramente este tema se conoce menos desde otra parte de la región, tengo que decir que se trata de una empresa privada que ha recibido en el pasado muchísimas ayudas públicas y que, sin embargo, ahora se encuentra en una situación donde pierde dinero, no es rentable y quiere cerrar. Lo digo para que lo sepan los ciudadanos del resto de la región que no son de Puertollano. También le tengo que decir que, como es una situación excepcional y especial en Puertollano y en toda la comarca, el Gobierno regional está haciendo lo indecible con el Ministerio para intentar que presione a las empresas para que este cierre no se produzca y para hacer viable la empresa. Yo creo que vamos a lograr que haya un acuerdo entre la empresa y entre los trabajadores, y en ese acuerdo estamos trabajando. Lo estamos haciendo discretamente. Este Gobierno, cuando llega a acuerdos y cuando trabaja, lo hace siempre discretamente, intentando evitar titulares de periódico, que es lo que buscan otros, pero consiguiendo casi siempre soluciones mucho más eficaces, y así es como vamos a seguir. Yo sé que esto crea mucha alarma social, sé que hay muchas personas que salen a la calle, que hacen manifestaciones, pero luego a la hora de hablar de verdad y de sentarse a hablar, ya menos. Bueno, pues nosotros estamos haciendo el trabajo como se tiene que hacer, de forma discreta, prudente y también de forma intensiva, y yo espero que podamos tener un acuerdo.